Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Gracias, Pastor Tino, y a todos los miembros del equipo de adoración que domingo tras domingo nos bendicen, liderándonos en la alabanza. Hoy es un día especial. Es un día una semana, de hecho, donde en muchísimos países de la Iglesia cristiana se une en adoración. Se une en compañía de los santos para poder recordar la respuesta que hemos dado a las preciosas buenas nuevas del Evangelio. Y nos reunimos como tradición de la Iglesia cristiana, de siglo tras siglo, donde se une la Iglesia para recordar cuál fue nuestra respuesta y cuál sigue siendo nuestra respuesta a las buenas nuevas del Evangelio en adoración a nuestro Salvador. Mi nombre es Manrique Salazar, si usted no me conoce, soy uno de los pastores de la iglesia y quisiera pedirles que para empezar este primer día de la Semana Santa, quisiera llevarlos al pasaje de Lucas 19, el Evangelio según el apóstol Lucas, capítulo 19. Y quiero pedirte que si puedes leer conmigo esta sección. Si no tienes tu Biblia, si tienes allí tu celular, está bien. Y vamos a leer la entrada triunfal, capítulo 19, versículos 28 al 39. ¿Estás allí? Muy bien. Es una bendición que tenemos a nuestros chicos hoy con nosotros, adorando como familia juntos, como cantamos, como estudiamos, como oramos. Y este es el momento de leer esta preciosa parte de la historia. Versículo 28. Habiendo dicho esto, Jesús iba adelante subiendo en dirección a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama Los Olivos, envió a 2 de los discípulos diciendo: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo, tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera es que hablarán: porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como Él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Le respondieron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron entonces a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían hecho, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: les digo que si estos se callan, las piedras hablarán. Cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella y diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te desitiarán y te acostarán por todas partes. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, pedimos tu guía en esta mañana para poder unirnos como iglesia en respuesta a este texto, para hablar con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestra tradición de festejar el Domingo de Ramos, todo para tu gloria. Cambia nuestros corazones, producto de ser recordados
de la más maravillosa noticia que hemos recibido, pero más importante que eso, la más maravillosa obra que ha sucedido sobre nuestras vidas, que ahora, si en Cristo Señor y por gracia, gozamos paz contigo. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén. Quiero pedir a los chicos aquí presentes si quisieran pasar al frente y sentarse aquí conmigo un ratito pequeño, si quieren. Vamos chicos, los que quieran podemos sentarnos aquí un segundo. Pasen al frente. Vamos a sentarnos aquí. Última llamada. Chicos o los que se sienten como chicos también pueden venir. Adelante, vamos a sentarnos aquí. Está bien, otra vez. Última llamada. Muy bien. Todos los que quieran pasar, y si quieres pasar con tu hijo o tu hija, puedes venir perfectamente y sentarte aquí también. ¿Ok? Adelante, no hay problema. Por aquí. Muy bien. Ahora quiero, porfa, que vuélvanse a verme a mí para poder hablar con ustedes. Necesito su ayuda. Es que los adultos a veces les cuesta entender las ideas. Entonces, si ustedes me ayudan a que ellos, los que están allí, puedan entender mejor una idea. ¿Me ayudan? Ok. Entonces, vamos a ver. Quiero, por favor, que pongan sus manos, vean sus manitas así. ¿Ok? Vamos a esperarnos un ratito, espérense. Ok. Entonces, vamos a poner estas manitas aquí. Y quiero que ahora las junten como si estuvieran sosteniendo algo. ¿Ok? Como si estuvieran sosteniendo algo muy especial. ¿Ok? Todos, cuidado, que no se les caiga. Ciérralas un poquito más, así, un poquitito más. Eso, así. Ahora necesito que usen su imaginación. ¿Ustedes tienen problema con la imaginación? ¿No? ¿Sí? ¿Usted tiene problema con la imaginación? Ok. Entonces, vamos a usar la imaginación. Quiero que se imaginen algo muy especial aquí adentro de las manitas. Vamos a poner su corazón aquí adentro. ¿Está bien? Ahora, quiero que se lo imaginen lleno de paz, su corazón lleno de paz. Pregunta, ¿qué podría herir esa paz? ¿Qué podría quebrar esa paz en tu corazón, David? El pecado. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿El pecado puede herir la paz en nuestros corazones? Ok, muy bien. ¿El pecado de quién? Pueden levantarme la mano si tienen una respuesta. ¿El pecado de quién? ¿De nosotros? ¿El pecado de quién más? ¿De otros? Imagínense un niño que viene y nos dice, una niña que viene y nos dice palabras hirientes. ¿Eso puede? ¿Tú crees que eso heriría tu paz en tu corazón? Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no? Bueno, yo creo que sí, podría herir nuestros corazones, ¿verdad? Se hieren, porque las palabras hirientes hieren. Ahora, ¿qué pasa? David dijo, nuestro pecado podría también herir la paz en nuestros propios corazones, ¿cierto? Ok, ¿se les ocurre alguna otra manera cómo puede herirse la paz en nuestros corazones? Sí. Si no escuchas a tu familia, claro, eso es un excelente ejemplo. Al no escuchar, ¿te refieres a los padres, a los que nos aman? Claro que sí, eso es una excelente manera. Eso diría, se les cayó el corazón, manténgalo aquí. Ok, entonces, ahora, ustedes sabían que nuestro pecado, levante la mano el que sabe que es un pecador. Ok. La Biblia dice que el pecado quebró nuestra paz con Dios. ¿Ustedes sabían? Y nuestro pecado nos mantiene separados de Dios. Y dice la Biblia que por eso envió Dios el Padre a su Hijo Jesucristo a pagar por lo que quebró la paz con nosotros, con Dios, para pagar nuestro pecado en la cruz, para que ahora nosotros podamos tener ¿qué? Paz para siempre con Dios. Si crees de todo corazón que Cristo murió en la cruz en tu lugar, para pagar por nuestros pecados, la Biblia dice que ahora tenemos entonces paz con Dios.
¿Saben qué pasa cuando tenemos paz? Podemos dar esa paz ¿a quién? A otros. Amén. Quiero que piensen en esta semana sobre eso. Alguno de ustedes pueda que ya lo haya creído y lo crea de corazón. Cristo te ama, Cristo vino al mundo para pagar por todos tus pecados, para siempre, una vez solamente. Y si crees en eso de todo corazón, Él envía su Espíritu a morar en nuestros corazones. Y una vez allí, nos deja tener una relación como hijos e hijas con Dios. Así que piénsalo, eso es lo que celebramos. Cuando pensamos en Jesús montado en un burrito, las personas levantaban las palmas y las tiraban y decían, Hosana, Hosana. ¿Saben qué significa Hosana? Sálvanos, Dios, sálvanos. Porque la gente le decía eso. Y hoy la iglesia se reúne para decir lo mismo. Señor, trae tu salvación. Gracias por la paz que nos has dado. Amén. Hoy vamos a dar 3 aplausos. 1, 2, 3. Amén. Vamos de vuelta a los asientos. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a nuestros chicos por estar aquí y por ser tan valientes. Ahora quiero utilizar esa misma ilustración para continuar la idea con el resto aquí de la congregación. Entonces, cuando hablamos de una paz que lo sostiene todo, una paz que se sostiene contra todo. Yo creo que si practicas sinceridad, te das cuenta que la paz es algo muy frágil. La paz es algo muy frágil. Lo que vemos en este pasaje es a Lucas poner allí una historia para decirle algo a los que leen la historia, a los que leemos la historia. Que Dios hizo posible que ahora haya paz entre Él y nosotros. Nosotros, los que lo ofendimos, los que al hacer cosas en independencia de Él, lo que hacíamos era declararnos enemigos de Él. Y con nuestras acciones de pecado lo que hacíamos o hacemos es practicar ser enemigos de Él. Y eso nos separó. Y lo que vio Dios que necesitábamos era paz entre Él y nosotros, para que pudiéramos vivir en una relación, hijos e hijas, con Él. Y envió a su Hijo, y nuestra historia, lo que indica exactamente es el día en el que entró. Jesús días antes, ya había declarado que la hora de hacer la voluntad del Padre había llegado. Lo que vamos a hacer en los siguientes minutos es una tradición nuestra de esta iglesia, de la iglesia cristiana mundial. Y es que vamos a celebrar lo que Él hizo, pero vamos a celebrar la respuesta que por gracia hemos tenido a las buenas noticias del Evangelio. Por eso es que podemos decir, Hosana, Hosana, Dios en las alturas, porque conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, Dios ofrece hoy una paz que es verdadera, que lo soporta todo. Una paz que no es como la paz del ser humano, la que puede producir el ser humano. Esa es completamente, fácil de quebrar. Mírame a mí en estos momentos. Piensa en yo estando en paz, pero esa paz que depende solo de Manrique como ser humano. Y de pronto yo salgo ahí al parqueo y me encuentro mi carro con una ventana quebrada. ¿Cómo piensas que estaría mi corazón? El de Manrique ser humano. Mi cara posiblemente haría algo como,
No sé la tuya, seguro solo yo. ¿Ustedes también harían cara o solo yo? ¿Verdad? Entonces, no importa la razón por la cual alguien hubiera hecho eso, pero eso me afectaría y me robaría mi paz. Ahora, vemos el mundo entero y hay naciones completas, unas contra otras, en guerra hoy, afectando la paz no solamente de muchas vidas inocentes, pero también la paz mundial. No es solo necesario una piedra para quebrar el vidrio de un carro o un tanque para hacer una guerra contra una nación, pero tan solo se necesitan palabras para quebrar la paz humana presente en un corazón, ¿cierto? Entonces, saben, todo esto nos lleva al punto de que Dios hizo posible que pudiésemos tener un tipo de paz para con Él, por nuestros pecados, donde Él limpia todo lo que estorbaba una íntima relación con Él y que pudiéramos recibir su paz para que viniera a estar en nosotros, para que se volviera un fruto y este fruto poder ser compartido con otros. Sabes, el contexto de esta historia, de la llegada del Salvador, Lucas lo que quiere contar es una combinación entre lo que él vio, pero también quiere decir algo que sucedió en el Antiguo Testamento. También para entender esta historia es necesario poder entender algo que Pablo dijo en el Nuevo Testamento. Entonces, si le vamos a sacar, de donde yo vengo, uno le dice la frase, le vamos a sacar el jugo a la historia. ¿Ustedes también usan esa frase? ¿Qué quiero decir con eso? Para poder disfrutar lo que tenemos ahí, necesitamos hablar un poco del Antiguo Testamento, pero también de algo que Pablo dijo. Y así, con esos lentes, con ese lente, podemos leer esta historia y podemos encontrarle el tesoro a la historia. Entonces, cuando hablo de hablar del Antiguo Testamento, me estoy refiriendo a ¿quién? A Zacarías, el profeta de Dios, que 520 años atrás vino donde el pueblo de Dios y les dijo que vendría un tiempo donde vendría y empieza la historia de Zacarías. ¿Quieren ir ahí conmigo, por favor? Vean lo que dice Zacarías 9:9. Y dice así: profecía, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Entonces, con esas palabras allí, de inmediatamente, cuando Lucas está diciendo que nuestro Señor Jesucristo viene y entra a Jerusalén montado en un burrito, en un asno, en un pollino de asno, está inmediatamente conectando con la promesa de Dios del pasado, que enviaría la razón del mayor gozo por el cual el pueblo de Dios podría vivir. Y dice algunas características. Mira lo que dice. Dice que sentado en el burrito, dice, un rey que viene a ti. Entonces, la primera característica es que sería un gobernante, alguien que vendría a gobernar las vidas de las personas. Es un rey, quiere decir de que sería posible la llegada de un reino, donde este rey sería la autoridad sobre los miembros de este reino. Dice también el versículo, justo, quiere decir de que este rey sería un rey justo. Quiere decir que su gobierno mostraría la verdadera justicia. Vivir bajo el gobierno de este rey justo sería la mayor experiencia de paz que uno podría tener, porque él tendría el correcto concepto de lo que está bien, de lo que está mal, y podríamos vivir en una paz completa bajo la autoridad de este rey. Dice también dotado de salvación. Quiere decir capaz de dar salvación a las personas. Con la salvación en sus manos, consigo mismo llegaría. Quiere decir de que este sería un rey justo, un rey salvador.
La llegada vendría, era la profecía de la llegada de un rey salvador, un rey justo. Pero luego describe más el carácter, no solamente justo, dice que sería un rey humilde, porque se vendría sentado ¿en qué? En un burrito. Ahora, las personas del tiempo de Zacarías, como también las personas del tiempo de Jesús, conocían lo que son reyes buenos y malos, tiempos de guerra, tiempos de conquista, sabían la diferencia entre un burro, un rey montado en un burro, y un rey montado en un caballo de guerra. Entonces, por ejemplo, era normal que en tiempos de guerra, un rey victorioso que acababa en el campo de la batalla, acababa de derrotar el ejército enemigo, ese rey entraba ahora victorioso a la ciudad derrotada. Piensen en eso. ¿Cómo se sentirían las personas que saben que el ejército suyo, posiblemente sus esposos, los hombres de su aldea y de su nación, todos muertos en el frente de batalla? Ahora viene la entrada de ese rey victorioso. Y ese rey victorioso montado en un caballo, tratando de dar a entender una idea de autoridad, de poder, para hacer sentir ¿qué? Miedo. Pero también en esos tiempos, algunos reyes tenían la sabiduría, victoriosos, de no hacer eso, ni más bien comunicar otra idea, en especial si ellos se querían ganar el corazón de los aldeanos que habían sido derrotados. ¿Y qué hacía? Se montaba sobre un burro y entraba a la aldea victorioso, las personas con miedo, pero veían que no entraba en un caballo de guerra, de batalla, sino que entraba en un burro humilde. Y lo que eso significaba es que le decía a los aldeanos: vengo en son de paz, vengo a promover la paz. Entonces, cuando las personas del tiempo de Jesús ven, inmediatamente ellos conectan. ¿Se acuerdan de Alejandro el qué? Entraba victorioso, Alejandro el Grande. Vean la palabra, el grande. Arrogancia, creyéndose superior, avanzaba y conquistaba y entraba en caballo. Este es otro tipo de rey. Este es un rey que entra humilde, con la convicción que viene en son de paz. Ahora, cuando pensamos eso y vemos ahí la declaración en capítulo 28, que él le dice a los discípulos, vayan, le dice a los discípulos, vayan que va a haber un burrito atado, le llama un pollino. Un pollino es simplemente un burro joven. Un pollino es uno que tal vez nunca nadie ha usado, nunca nadie ha domado. Esto hace pensar, una hermana del primer servicio me preguntaba, qué interesante, si no había sido domado porque era jovencito y nunca nadie se había sentado sobre ese burro, posiblemente iba a reaccionar a que a alguien se le montara, pero en el caso de Jesús no, calmado, lo lleva calmado, y eso habla del poder de él sobre las criaturas. Y es posible, el texto no lo dice, pero podría ser posible. Ahora, el hecho de que nadie lo hubiera usado quiere decir de que estaba apartado para él. Y él sabe y les dice dónde está, en qué casa está, en qué pueblo está, dónde lo pueden encontrar. Y dos de los discípulos obedecen su llamado y van y lo encuentran. Y les dice, porque él sabía, y esto nos habla de la soberanidad de Cristo, es Dios, y nos habla que él sabía la reacción que iban a tener los dueños. Y les dice, en el caso que les digan, ¿por qué están desatando mi pollino? Ustedes les dicen, porque el Señor lo necesita. Tal vez los dueños de ese burrito, tal vez estaban esperando el cumplimiento de la profecía. Tal vez eran israelitas de fe y tal vez habían escuchado las maravillas que hacía nuestro Señor Jesucristo, los milagros y el poder que Él demostraba. Entonces estoy nada más diciendo pueda, no está ahí en el texto, pero no registra la respuesta de los dueños. Lo que sabemos es que le llevan el burrito a nuestro Señor Jesús, le ponen uno de sus mantos encima. Voy a explicar la importancia de esa palabra, un manto, pero dice que lo colocan allí.
y empiezan y se mueven rumbo a Jerusalén. En esos tiempos, la cultura, no solamente judía o israelita, pero en esos tiempos, las personas cuando iban en público, cuando salían en público, salían con sus mejores prendas. Ustedes saben lo que son, lo que uno dice, los harapos de uno, ¿verdad? Que uno cuando uno va a trabajar y se va a ensuciar, se pone los harapos, como la ropa que está ya como golpeadilla, ¿verdad? Uno se la pone para trabajar. La gente no salía con esas ropas, la gente salía con lo mejor que tenían. Y normalmente en esos lugares y en esos contextos tenían dos ropajes, uno interno y uno externo. El interno, él simplemente cubría el cuerpo completamente. El externo era un ropaje importante, era lo que costaba platita. Tenían un cinto. Entonces tenían un atuendo interno y uno externo. Lo que describe allí es que los discípulos toman su atuendo caro y lo ponen sobre el burrito y colocan a nuestro Señor Jesucristo sobre él y se dirigen. Ahora, ¿por qué esto es importante? Déjame llevarte a una primera idea. Como vimos en Zacarías, la promesa de esa llegada de ese rey justo, humilde, era para poder producir paz entre los hombres, traer paz entre los hombres. Zacarías 9:10 dice que traería paz entre los hombres. Ahora, si eso es cierto, esa paz ayudaría a los hombres a poder tener paz entre ellos. Entonces, Cristo es el medio, tal y como le enseñé a los chicos, Cristo es el medio que Dios utilizó para castigar lo que estorbaba, lo que quebraba la paz de Dios para con nosotros. Nuestro pecado contra Dios, al ser castigado en la cruz, Dios cumplió lo que prometió, que el que pecaba debía de morir, se estaría separado de Dios. Pero si él, el ofendido, lo castigó sobre su hijo, sobre él mismo, por medio de la fe, cuando creemos en esa obra, el perdón de nuestros pecados se nos aplica a nosotros mismos. Entonces ya él no ve nuestros pecados, él lo que ve es a Cristo. Entonces ya él tiene paz con nosotros, inclusive cuando pecamos hoy, porque ve a Cristo. ¿Me entienden? Entonces esta es la gran, preciosa noticia que celebramos en una Semana Santa. La llegada, el comienzo de la semana donde nosotros celebramos lo que Dios hizo por nosotros. Y si ya Él perdonó nuestros pecados, y si nuestros pecados fueron perdonados, lo que Él tiene para con nosotros es paz. Es paz, una paz no merecida, una paz robusta, una paz que se entrega. Ahora, la única posibilidad de accesar a esa paz está en una persona y se llama nuestro Señor Jesucristo. Es en Él en el cual encontramos paz con Dios. Una paz que es robusta, una paz que es contra todo, que no lo quita nada. Mi vida podrá estar bajo fuego, pero aunque estoy bajo fuego, yo sé que tengo paz con Dios y Dios está siempre conmigo. ¿Tú sabías eso? Y si tú dices que sí lo sabes, eso es lo que celebramos esta semana, que por gracia tenemos paz con Dios. ¿Saben? De alguna manera en la Escritura podemos entender que Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando se relacionaba con los niños, le trataba de dar una idea a los adultos observando que Él quería hacer amistad con los niños, ¿verdad? Y decía, y los niños venían sin pensarlo, venían y se le acercaban y estaban con Él. ¿Se imaginan? Una amistad con Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora cuando lo proyectamos a los adultos, esa amistad se rompió, ¿verdad? No, la relación lo hemos visto, nuestra independencia rompió nuestra relación con Dios. Y ahora solo en Cristo podemos recibir una nueva relación, como sus hijos, como sus hijas. Entonces, solo Cristo es el que puede ser el medio para que ustedes y yo recobremos
esta realidad para la cual fuimos creados. Vivir en dependencia de Él, para adorarle, para servirle, para recibir lo mejor de Él para nosotros. Y vivir la vida en una vida que le traigamos gozo al Señor. Esa es una vida plena. Una vida donde se puede disfrutar el que estamos en paz con el Señor. Solo Cristo provee esa paz. Ahora, en los siguientes pasajes, en los siguientes versículos, se nos muestra cómo ahora nos describen, del versículo 36 al 38, la entrada triunfal a Jerusalén. Y nos describe cómo las personas lo han venido viendo, el poder que tiene, la capacidad de sanar. Ahora, las personas que lo reciben y que van a hacer todas estas cosas, de tirar las cosas mientras Él pasa, todas esas personas son israelitas y ellos judíos, y ellos creen de todo corazón esto, que Dios enviaría un rey para rescatarlos. Pero ¿para rescatarlos de qué? De un rey malo, de un conquistador malo y corrupto, el emperador romano. Entonces ellos deseaban de todo corazón la llegada de ese Salvador, para que entonces ya ellos no fueran oprimidos por el emperador romano, sino que ahora junto con este nuevo rey ellos gobernaran, como en el pasado, toda la tierra. Y ese era el deseo. Cuando ellos ven al burrito venir y al Señor Jesucristo en él, inmediatamente reaccionan y dicen: Hosana, Hosana, gloria en las alturas. Lucas sabe eso, pero usted y yo no somos los que hicimos eso en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lucas quiere que usted y yo aprendamos algo nuevo. Que lo que trae gloria a Dios hoy es que nos unamos al decir: Señor, ya nosotros no le decimos, los creyentes no le decimos sálvanos, ya nos salvó. Pero nos unimos en respuesta y le damos la alabanza porque sabemos que nos ha dado salvación. Sabemos que nos ha traído paz con Dios. Podremos tener el mundo en contra de nosotros, pero entre nosotros y Dios siempre hay paz por gracia de Cristo. Y Dios, y eso quiere decir que en toda circunstancia, aunque el mundo esté en contra de nosotros, Dios está con nosotros y Dios es por nosotros. Amén. Y en eso nos unimos en alabanza. Entonces, la Escritura dice que las personas donde saben que vienen, empiezan, y en el caso, por ejemplo, de Juan, describe la entrada triunfal, que tomaron palmas. Y palmas posiblemente son como esas que usted está viendo, ¿verdad? Y dice que las tiraban mientras él iba pasando. Y hacían como una alfombra. Usted ha visto que eso acostumbramos a hacer cuando queremos honrar a alguien, digamos, le llaman la alfombra roja, ¿verdad? Y la ponen para que pasen estas personas y todo el mundo les haga, ¡hey! ¿Verdad? Entonces, este es otro tipo de alfombra. Entonces, en el caso de Lucas dice que quebraban ramas. Ahora, posiblemente ramas con hojas y las ponían, pero dice también que se quitaban, ¿cuál? El manto exterior, el caro, y lo tiraban. Y dicen que él avanzaba sobre esos mantos caros y la gente gritaba. Mira lo que gritaba. Esa es de las expresiones más preciosas que hay, porque ahí Lucas quiere decirnos quién es Jesús y quién clamó Jesús ser. Dice, versículo 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Un rey que Dios envió y viene en el nombre de Dios el Padre. Dice: paz en el cielo, gloria en las alturas. Levante la mano, ¿quién estuvo aquí conmigo en la prédica del 24 de diciembre? Ok, no importa, no hay castigo, no se preocupe. Pero que quiero recordar lo que prediqué. Capítulo 2 de Lucas, y es cuando se le aparece el ángel del Señor, se le aparece a los pastores, ¿se acuerdan? Celebramos esa historia. ¿Por qué? Porque es impresionante lo que dice. Número uno, se pusieron como una piedra, ¿verdad? Estaban súper nerviosos, ¿verdad? Y el ángel se les aparece y les dice: no teman,
traigo buenas nuevas de gozo, porque les ha nacido, dice, a ustedes un Salvador personal, le dice a los pastores. Así sucedió con ustedes y conmigo. El Evangelio son buenas noticias, un Salvador para ti y para mí, un Salvador personal. Nació, inmediatamente les dice, ¿qué les dice? Voy a llevarte al capítulo 2, pero creo que lo puedo decir en memoria. No, mejor no. Y dice, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. El rey sería un rey salvador. Dice que es el Cristo, el Señor. El rey justo, el rey humilde, sería gobernante sobre las vidas que pusieran su fe en lo que vino a hacer, en su persona. Dice, esto les servirá de señal, lo van a hallar si van a este lugar y lo van a encontrar acostado. ¿Dónde? En un pesebre envuelto en pañales. ¿Por qué les traigo esta noticia? Porque dice que inmediatamente se unen una hueste de ángeles celestiales y donde escuchan al ángel del Señor decir eso, dicen algo pero gritado. Mira lo que dice. Dice en el versículo 13, de repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Él se complace. Gloria a Dios en las alturas porque ha traído al Rey Salvador y va a haber, gracias a ese Rey Salvador, paz entre los hombres. Por eso lo alabamos, porque hizo posible que ahora haya paz entre nosotros y Dios. La salvación, la conversión de un creyente, de un no creyente a creyente en Jesús, es descrita con distintas metáforas en la Biblia. Una de esas metáforas es la reconciliación. Dos personas, una persona era enemiga de otra, pero esa persona, la ofendida, se vuelve y hace algo y lo perdona. Y entonces por ese perdón dado, ahora ¿qué hay? Reconciliación con Dios. Ya de enemigos a ser amigos, a ser sus hijos. Vivir en completa unidad y amor con aquel que entregó a su Hijo por nosotros. Eso quiere decir de que por eso lo alabamos. Por eso podemos, junto con los ángeles celestiales, cuando decían gloria a Dios, Hosana, Señor, nos has salvado. La gloria al Padre por lo que nos has regalado sin merecerlo. Saben, dicen que, por ejemplo, Marcos describe la entrada triunfal también diciendo que el Hijo del Hombre vino no a ser servido, pero vino a dar su vida en rescate de muchos, ¿verdad? Y esa es el precioso costo de nuestra reconciliación con Dios. Celebramos a Cristo, el camino hacia la paz con Dios. En los últimos versículos dicen algo que es difícil de comprender. Dicen que los fariseos se le acercaron a Jesús. No les gustó lo que veían a la gente hacer con Jesús. No les gustó que lo llamaran rey, mucho menos rey salvador. Y se le acercan y les dicen, maestro. Reconocían que él era el maestro de ellos, no de ellos, pero sí de los discípulos. Y le dicen, maestro, deténlos. Y entonces hay una respuesta que les da, que creo que por mucho tiempo no he podido entender y creo que ahora puedo encontrarlo en sentido. Mira lo que les dice. Dice, les respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. El que las piedras claman, algo muerto, clame que Jesús es el Señor, quiere decir de que algo muerto ve lo que tiene vida enfrente y lo puede reconocer y estalla en alabanza. ¿No es eso lo que sucedió contigo y conmigo? Hombres y mujeres muertos espiritualmente, pero que por gracia
porque el Espíritu estaba en nosotros, pudimos reconocer la verdad, reconocer quién Cristo es y por gracia decir, sí Señor, en ti voy a creer. Eso es un regalo, se llama la fe y dice que es un regalo de parte de Dios. No todos hacen eso, solamente los que en Cristo pueden hacerlo. La fe, la gracia de Dios. Ahora mira lo que dice. Inmediatamente, después de decirles eso, dice, se acercó a la ciudad, lloró sobre ella, lloró. El creador de todo, el Salvador, lloró al ver el pueblo original de Dios, el pueblo de Dios, completamente en su pecado, muertos en su pecado, yendo al templo todos los domingos, haciendo los sacrificios que hacían, diciendo que son los líderes y los representantes de Dios, y Él los ve muertos en sus pecados, y dice que llora. Y el versículo continúa, y dice, pero ahora está oculto, diciendo, si tan solo, eso es un lamento de nuestro Señor Jesucristo, versículo 42, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, Cristo es el que conduce a la paz. Si tan solo ellos lo supieran, no lo reconocieron, no lo creyeron, no lo recibieron y por ende lo rechazaron. Dice, pero ahora está oculto a sus ojos. Tomaron la decisión de rechazar a Cristo y la oferta de Dios de paz robusta para siempre. Y Dios determinó que así se quedara en ese grupo, en el texto. ¿Saben? Mis hermanos, el Señor llora. Creo que inclusive hoy, se lamenta hoy. No solamente cuando el Evangelio es presentado a una persona que nunca lo ha creído y cuando ésta lo rechaza. Porque lo que más quiso hacer Dios para traerle bien, amor y gloria a su nombre, cuando un hombre y una mujer rechazan el Evangelio, eso trae el dolor al corazón de Dios. Pero también le trae dolor al corazón de Dios cuando los creyentes, los que sí hemos recibido ese regalo y lo hemos por gracia aceptado, nos mostramos indiferentes con la obra de Dios. Nos mostramos indiferentes a veces al no celebrar con gozo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y estoy seguro que eso también le trae dolor a Dios. Saben, yo no sé si se acuerdan, yo les he contado que cuando empecé a ir a una iglesia cristiana a mí me daba pena ir a la parte de las canciones. Entonces yo llegaba solo a la enseñanza, pero es que me daba pena. Y lo siguiente que lo que el Señor cambió en mi corazón fue, usted tiene que estar ahí. La motivación no era buena, pero tiene que estar ahí. Entonces yo me quedaba ahí y yo veía que todo el mundo hacía lo que algunos de nosotros hacemos, ¿verdad? Que cantamos. O sea, la iglesia completa yo la veo cantar. Bueno, yo no hacía eso, me daba pena. Yo ponía atención a las letras y me daba pena. Y mucho menos el hacer así, ¿verdad? Jamás me daba pena. Ahora me daba cólera cuando las otras personas lo hacían también. Era como ahí mi pecado batallando. Llegó un momento donde vino la libertad de entender la belleza de lo que las canciones estaban diciendo. El entender que está mal si mi corazón no puede celebrarlo. Todo lo podemos hacer de una manera distinta, no hay que hacer mucho abulla ni demás, pero al menos sí reaccionar a las letras y decir, gloria a Dios, hosana, Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque no somos libres de no ser indiferentes, de ser libres de ser indiferentes a lo que a Dios le es importante, el sacrificio de Él en la cruz. Seamos activos en esta Semana Santa. Traigamos a nuestros chicos el próximo domingo para que hagamos sermón de niños, para que podamos celebrar en grande. Vamos a tener, entiendo que la tradición de nuestra iglesia es que podamos tener un rótulo que dice Cristo vive y que podamos tomar una foto con nuestra familia. Esta es la manera en la que una iglesia verdadera celebra lo que Dios hace, uniéndonos en tradición para celebrar que hemos sido reconciliados con Dios. Amén. Por favor, abre tu Biblia en Efesios 2. Y con esto voy a terminar. Efesios 2. Aquí es donde Pablo entra
para permitirnos entender ese pasaje con toda su belleza. Efesios 2. Y vamos a leer versículos 14 y 15. Y dice así. Efesios 2, versículos 14 y 15. Porque Él mismo es nuestra paz. ¿Lo ves? Y de ambos pueblos hizo uno. Refiriéndose al judío o israelita, a la nación santa, pero también al gentil. Y dice, derribando la pared intermedia de separación, las leyes ceremoniales quitadas, porque ahora Cristo las cumplió. Y dice, poniendo fin a la enemistad en su carne. Éramos enemigos por el pecado que nuestra carne nos llevaba, enemigos de Dios. Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Nuestra carne nos hacía desobedecer la ley de Dios. Y dice, para crear en Él mismo de los dos grupos un nuevo hombre, una nueva mujer, estableciendo así paz en ella, paz en Él. ¿Tú conoces dónde encontrar paz verdadera y paz que dura para siempre? Pablo nos dice que es en Cristo, que no podemos tener paz con Dios, paz con otros hombres, paz con otras mujeres, antes de que tengamos paz con Dios primero. No se puede tener paz con otros si uno no goza de paz con Dios primero. La manera de poder vivir en paz entre los hombres es tener paz con Dios por lo que hemos hecho contra Él, para que entonces Él no solamente lo perdone y aplique lo que logró en la cruz, pero así nosotros podamos vivir para darle gloria a su nombre. ¿Qué es esta paz? ¿Qué quiere decir la paz que celebramos? Bueno, es este sentido de pertenencia, este sentido de integridad que nos mueve y nos gobierna para vivir una vida para su gloria. Es un sentido que trae, un sentido que estamos, no importa qué, nunca seremos separados de Dios. Y esa es la paz por la cual celebramos. ¿Tienes tu palmita allí? ¿Puedes mostrármela? Puedes unirte a muchos cristianos en la historia de la iglesia que se unen con dramatizaciones, con distintas maneras, para proclamar lo que años atrás dijeron sobre nuestro Salvador, cuando decían, y repite conmigo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Dilo de nuevo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Mis hermanos, que esta semana sea una semana de gozo, sea una semana de reflexión. Ese librito que les estamos entregando es una devocional todos los días de la Semana Santa. Te animo a que tus hijos te vean, tus familiares te vean practicar la fe. Únete con ellos y léelos y va a ser de gran bendición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, tarde.